Hemos conocido ya el interior de una de las cárceles más grandes de América Latina, considerada también de las más estrictas al tener en su interior solo a miembros de pandillas. También contactamos a expertos que nos ayudaron a descifrar su lenguaje corporal y lo que transmiten al estar encarcelados. Pero inmediatamente después de hacer el gesto, aprieta los labios ahí y luego saca la lengua. Es una ira muy grande. Ahora conoceremos las colonias que hace unos cuantos años fueron presas de las pandillas que dominaban El Salvador, pero que ahora son completamente diferentes. Para empezar, antes le pedían el DUI para uno, para ver si confirmaba que era de aquí. En cambio ahora nadie le pide la autoridad, pero si lo ve sospechoso o algo. Pero sí, le digo, ahora está viviendo una situación tranquilo, y no solo uno de vendedor, todo el mundo. Sí. Porque ahora yo voy a la Campanera, Tutunichapa, colonias que no puedo entrar, y yo entro y ando allí y nadie me dice nada. Y por último visitaremos una de la isla de las que se hablan de varias detenciones de personas inocentes. En El Salvador, al igual que todas las policías de los países desarrollados, la policía trata de arrestar únicamente culpables. Pero cuando hay errores humanos, hay un sistema judicial que debe garantizarles la justicia. Y es por eso que han habido, no de ahora en adelante, de aquí para atrás, han habido más de 3.000 liberaciones de inocentes. Ahorita estamos en una de las colonias en El Salvador que, pues, si bien era uno de los lugares más controlados por algunas pandillas, ahorita las personas nos han dicho que esto antes no se podía caminar, esto antes no se podía recorrer, o sea, ni siquiera arriba de un vehículo. Entonces, pues, con el tema que se ha tenido actualmente, ahora ya se puede el poder visitar de cierta manera algunos lugares, como por ejemplo en el que nos encontramos ahorita. La comunidad 10 de octubre fue uno de los lugares en los que hubo más presencia de miembros de pandillas, los cuales se apoderaron de cada uno de los pasillos y calles de esta comunidad. Según sus habitantes, el estar aquí para un extranjero era prácticamente imposible, a menos que tuvieras a un familiar o conocido que pudiera darte acceso. Pero para eso, ellos también debían informar al líder de la pandilla y pedir un permiso para que entrara esa persona. Algo sorprendente es que nuestros guías que nos llevaron se encontraban sorprendidos y emocionados al entrar a esta comunidad. Después de tanto tiempo, por fin podían conocerla. Que todas estas colonias yo siempre quería entrar por pura curiosidad, man. O sea, ¿es la primera vez que entras? A esta específicamente sí, porque no vine. Luego de que fue el régimen y que capturaron al montón de pandilleros, acá hicieron una campaña de borrado de grafitis por todas las de grafitis de pandilla, ¿verdad? Lo primero que hicimos al llegar fue ir a un puesto de pupusas, uno de los platillos y comidas típicas aquí en El Salvador. Al preguntarles sobre qué pensaban del régimen de excepción, su respuesta fue positiva. Y lo que nos dijeron fue que gracias a eso, ellas pueden emprender y vender pupusas, ya que antes eso significaba un cobro de piso por parte de las pandillas. Después de comer, fuimos a recorrer un poco más la comunidad. Nadie de nosotros era de aquí. Las DUI de nuestros acompañantes son de comunidades diferentes. Antes, eso solo podía significar una sola cosa, y era perder la vida por intentar hacer esto que estamos realizando. O sea, donde estamos ahorita, realmente sí era imposible el poder estar caminando aquí sobre este tipo de callejones. Sobre todo más en los callejones. Porque obviamente era donde estaba más el tema de las reuniones, las agrupaciones. Una de las peculiaridades de este tipo de comunidades es la estructura en la que están hechas.
ya que tienen diversos pasillos, lo que permitía una fácil escapatoria en caso de una emboscada. Quiero que vean un poco de cómo son las calles en las colonias aquí en El Salvador, sobre todo en la que nos encontramos ahorita. Literalmente son callejones, pero son callejones que conectan unos con otros, como por ejemplo aquí podemos ver que hay unas escaleras que, si bien te puedes ir por ya sea a la derecha, a la izquierda, y todavía hay otro callejón que va hacia más arriba. Y de este otro lado podemos ver de donde venimos, que también son varios callejones que van interconectando. Entonces, esto realmente también antes facilitaba las cosas para las personas que quizás eran perseguidas, o no sé si tal cual a este punto llegaban a entrar hace años para ser localizadas. Pero en años pasados, o hace unos cuantos meses, pues esto, vean, o sea, la forma en la que está construida era muy fácil el permitirte pues correr, escapar, tener diferentes vías de acceso, diferentes vías de escape, y esto yo creo que ayudaba a facilitar demasiado ese tipo de cosas. Pero vean cómo justamente pues son así. Al seguir recorriendo estos pasillos, es imposible no imaginar cómo era la situación antes por aquí, y sobre todo, la cantidad de miembros de pandillas que quizás se reunían. Vean, porque todo esto se conecta. Aquí son escaleras, aquí es una calle, allá son más escaleras, allá son más pasadizos. Entonces, esto, pues realmente sí, si vinieran persiguiéndote y conoces a la perfección este lugar, es muy fácil que puedas hacer perder a las personas que están siguiéndote. O sea, es estarte conectando. Miren, esto muy probablemente, ahorita se ve como si fuera una pintura blanca sobrepuesta, pero lo más seguro es que quizás era uno de los grafitis que el gobierno se dedicó a borrar completamente en diferentes comunidades. Esto para evitar y pues mostrar el mensaje de decir, ya no existen más, ya no hay más. Entonces esto pues muy probablemente sí pudo haber sido uno de los grafitis que obviamente pues marcaba el territorio de la pandilla que dominara aquí el sitio. Así que pues podemos ver justamente eso. Ok, entonces vayamos. Cruzar este puente era como cruzar de la vida a la muerte, y sobre todo, si no eras perteneciente a la comunidad. Algo que nos habían contado antes y que quiero suponer que quizás en esta parte pasaba, era la división que había entre diferentes colonias, porque obviamente cada colonia tenía una pandilla que lo representaba o la representaba. Entonces, el cruzar de una colonia a otra, eso podría ser hasta imposible. El hecho de que tú pusieras un pie en otra colonia que no era la tuya, o que representaba el riesgo de que fueras miembro de otra pandilla, eso podría significar el costo de tu vida. Es lo que nos han estado platicando. Entonces, quiero suponer que este tipo de lugares que conectaban, pues era bastante complicado el hecho de decir, quiero ir a tal punto, quiero ir a otro lado, por lo mismo, por la integridad de cada persona. Para empezar, antes le pedían el DUI para uno, para ver si confirmaba que era de aquí. En cambio ahora nadie le pide la autoridad, pero si lo ve sospechoso o algo. Pero es lo normal porque ellos son autoridad. Pero sí, les digo, ahora está viviendo una situación tranquilo, y no solo uno de vendedor, todo el mundo. Sí. Porque ahora yo voy a la Campanera, Tutunichapa, colonias que no puedo entrar, y yo entro y ando allí y nadie me dice nada. Es momento de continuar con nuestro recorrido. Ahora iremos a una comunidad que fue también de las más peligrosas hace unos años.
La Campanera. Actualmente se encuentra vigilada de manera permanente por miembros del ejército salvadoreño. Esta colonia fue conocida mayormente luego de la grabación de un documental llamado Mi Vida Loca, hecho por Cristian Poveda, quien filmó por 16 meses en este barrio, donde posteriormente fue tiroteado. Poveda y un técnico de sonido, como únicos miembros del equipo, siguieron la vida de los 18eros, miembros de la Mara 18, y su terrible cotidianidad, tatuada con ajustes de cuentas y con la violencia como principal elemento de cohesión social. Recorrer para mí este lugar es muy importante. Cuando estudié la carrera de criminología, realicé diversos trabajos de investigación a raíz del documental Mi Vida Loca, y me interesó conocer más sobre las razones del por qué las personas deciden pertenecer a una pandilla y todo lo que tienen que vivir una vez estando dentro. Estos pasillos esconden tantos secretos e historias que jamás pudieron salir de aquí. Mucha sangre fue la que se derramó con vidas que se perdieron por ser parte de ellos. Hay mucho que quizás todavía no se ha investigado. Aunque el régimen de excepción ya lleva 2 años y ha tenido un excelente resultado, en este recorrido pudimos observar una pintura que era reciente con el número 18, lo que significa que aún hay miembros de pandillas que todavía no han sido detenidos. Han buscado la manera de poder estar en libertad, ahora tal vez un poco más difícil de reconocer al no portar tatuajes visibles. Ahorita nos encontramos en una de las colonias que fue durante mucho tiempo una de las más peligrosas. De hecho, aquí en esta colonia a mí se me hace bastante interesante, sobre todo por un documental que hubo que se llamaba Mi Vida Loca, de Cristian Poveda. Pero ahorita estamos viendo que pues todavía hay algunas cuantas pues, pintas, y pues vamos a ver todavía. Ok. Dale. Tú dices. Hubo muchas familias en esta colonia de La Campanera que tuvieron que irse de este lugar luego de que salió el documental de Mi Vida Loca. Este documental era de Cristian Poveda, donde relataba cómo era la vida realmente en esta comunidad, cómo las pandillas pues hacían y vivían como familia. Y eso es lo que trataba de documentar. Pero hubo tanta información ahí, llegaron a salir demasiados líderes, llegaron pues a filtrarse muchos nombres, los rostros de las personas, que obviamente pues después de que se hizo muy viral, muy famoso, empezaron a abandonar las casas, como por ejemplo una que nos encontramos aquí, una casa que ya luce completamente abandonada. Aquí está tal cual el lugar donde lavaban la ropa, quizás los trastes y parte del jardín que había. Ahora podemos ver todavía pues parte de lo que queda de la estructura, como por ejemplo aquí ven el baño, que también los baños son muy reducidos, la regadera, y acá esto quiero suponer que era la base de la cama. Son todavía las casas abandonadas que se encuentran en este lugar de personas, familias que quizás se vieron involucradas en el tema del documental, y que por la situación tan crítica que hubo, que pues obviamente quedaron completamente expuestos, tuvieron solamente la opción de irse de este sitio. Nuestros amigos salvadoreños nos han contado durante todo el recorrido las difíciles situaciones que han vivido día con día y cómo era el tener a las pandillas presentes en sus colonias. Pero eso se ha ido acabando, y esta vez parece ser para siempre. Da alegría, después de escuchar todos los relatos, ver a las personas que a diario deciden ganarse la vida trabajando honestamente,
y que puedas comer pupusas entre tantos negocios que han ido emprendiendo, ahora ya sin miedo. Las detenciones durante el régimen han incluido también un porcentaje de personas inocentes, tal como lo mencionó el mismo presidente Nayib Bukele. En El Salvador, al igual que todas las policías de los países desarrollados, la policía trata de arrestar únicamente culpables. Pero cuando hay errores humanos, hay un sistema judicial que debe garantizarles la justicia. Y es por eso que han habido, no de ahora en adelante, de aquí para atrás, han habido más de 3.000 liberaciones de inocentes. Recibimos la invitación para ir a la isla Espíritu Santo. Sus más de 1,000 habitantes dependen sobre todo de una cooperativa que se dedica a la comercialización de coco y sus derivados, como el aceite. Un grupo de activistas nos estuvieron contando sobre lo que ha pasado en la isla. Ellos han apoyado durante años a la comunidad y conocen cada una de sus historias. Para evitar una sobreocupación de la isla, nadie se puede asentar sin recibir el visto bueno de las autoridades del lugar, donde además cuentan desde hace décadas con un puesto de control en el que se solicita la identificación al que entra. Todo esto impidió que las pandillas, muy presentes en tierra firme, extendieran su dominio hasta ahí. Sin embargo, hubo algunas detenciones que implicaron a personas inocentes. La mayoría de ellos ya fueron liberados. Algunos siguen todavía en proceso en el que se está peleando su inocencia. Una vez que llegamos, nos recibió Sandra, una mototaxista que estuvo aprendida por algunos meses. Todo por la venganza de algunos vecinos que optaron por denunciarla vía telefónica. Yo trabajo acá de mototaxista, ¿verdad? Y le doy recorrido a las personas de acá y de los turistas que vienen. Entonces tuve problemas con unos compañeros de trabajo, el cual pues llegaron al extremo de tirarme la autoridad y decir que yo era colaborador de una cierta pandilla de acá de El Salvador, ¿verdad? Al cual me vinieron a capturar el 28 de abril junto con mi compañera de vida, pero a ella no la iban a llevar. Cuando ella fue a hablarle al presidente de la cooperativa y a mi hijo, y esperando para dónde me iba yo a ser trasladada, el policía le dijo a ella que se andaba el DUI y ella le dijo de que no. Entonces el policía le dijo, pues venite, le dijo. Cuando yo me levanté y le cuestioné, ¿por qué? Porque me tenían esposada hacia atrás. Porque se la llevaban a ella, el oficial lo que me contestó, lo mismo que a vos le voy a poner. Entonces hasta esta fecha, ya para 8 meses, ella sigue en el penal de Apateos. Ella sigue dentro del penal. Ella sigue dentro del penal. Conocimos también a Virginia, madre de uno de los también detenidos, quien nos platicó cómo fue la detención de su hijo. Mucho gusto. Lidia. Rubén. Virginia. Virginia, qué gusto, Yo Virginia. soy la madre de Samuel. Qué gusto, señora Virginia. Pasen adelante. Muchas gracias. Gracias. En el lugar del Espino, él fue capturado el 3 de julio a las 7 de la noche, donde vinieron los soldados a decir que salieran todos los hombres. No ha sido fácil ver a mi hijo atado de los pies y de las manos, como un criminal. El 25 de octubre a mi hijo me lo sentenciaron para 10 años. Fue la peor noticia que pude tener. Donde yo le digo, Señor, yo ya no aguanto, ya no soporto. Sé que sola no lo he podido lograr. Sin la ayuda de Dios yo no lo he podido lograr. Algunos meses después de esta entrevista, recibimos la noticia de que su hijo por fin fue liberado. Durante nuestra estancia en la isla, nos seguimos transportando a diferentes casas en el mototaxi de Sandra, para continuar conociendo las historias de los otros detenidos. Roncón, como así lo conocen en la isla,
es un lanchero que fue detenido junto con otros compañeros y su propio hijo, quien hasta la fecha sigue detenido. Pues a mí me agarraron primero y la verdad nunca esperé que mi hijo llegara después, ¿verdad? Entonces, y cuando llegó mi hijo, pues wow, me sentí morir, que ya cómo se iba a detener. Pero la verdad no tenemos nada que, como decir, pues que por qué causa o por qué razón lo llevaron, porque la verdad mucha gente se prestó para hacerle daño a uno y ellos están seguros, pues, porque prácticamente somos bastantes rancheros, porque solo nosotros. Y claro, tuve un año por eso, entonces sufriendo las consecuencias de que no debemos. Entonces fue un atropello que hicieron con cada uno de nosotros, porque la verdad nosotros no tenemos nada que ver en nada, simplemente por el hecho de trabajar en la bahía. A medianoche se oían los grandes gritos porque les estaban pegando, maltratando, no los dejaban dormir. 4 meses duros, infierno, 4 meses. Entonces, y la verdad, no, con cada 24 horas una tortilla. Ni siquiera tortillas normales, pero... Y nada de alimento, nada. Su alimento diario. 2 vasos de agua para todo el día. El que está aquí... A pesar de la difícil situación que vivió al estar encerrado en la cárcel y que su hijo aún continúa en proceso, le pregunté sobre qué pensaba del régimen de excepción. Su respuesta me dejó sorprendido, ya que mencionaba que estaba feliz por lo que su país estaba viviendo, y él aceptaba que fue parte de una minoría que lamentablemente le tocó pasar. Fuimos conociendo más casos de la experiencia sobre la detención que tuvieron, e incluso de las muertes que llegaron a presenciar de otros internos. Con respecto a las muertes también, yo en lo personal me tocó ver nada más a un compañero lo que es morir en la celda. Él físicamente no se vio muy deteriorado, pero en el aspecto psicológico sí. Él se vio que fue bajando su actitud, ya no comía, dejó de comer. No sabíamos nosotros si era algún virus o algo que le había caído, entonces nos preocupamos. En cierta ocasión lo sacaron a él bien grave, de ahí ya no volvió. Todos asumíamos que sí había muerto, pues, hasta que llegó la custodia a preguntar si alguien conocía el nombre, si sabían, y hubo uno que sí le dijeron a él que se había fallecido. Ahí fue donde nosotros nos generó lo que es la preocupación. No sabíamos si era algún virus, si era tuberculosis, que nunca habíamos visto síntomas de tos en él. Si había sido el COVID, todavía teníamos miedo con respecto al COVID o algún otro tipo de bacterias, nos generaba ese miedo, porque no teníamos la atención médica necesaria. Llegó el momento de retirarnos de la isla, tomar la lancha de regreso a tierra y poder conversar con Lethal sobre las historias que nos tocó conocer en esta ocasión, testimonios de un pequeño porcentaje que lamentablemente les tocó vivir una detención sin tener algo que ver, esperando que muy pronto los que aún quedan como parte del proceso sean liberados. El Salvador es un país que se ha ganado mi corazón. Conocer de él hace muchos años por el tema de las pandillas y ver ahora el proceso por el cual han pasado, y sobre todo que su gente se puede ver feliz en las calles, en lugares donde antes ni siquiera se imaginaban poder visitar. La temporada en la que nosotros fuimos fue diciembre. El país se encontraba adornado de luces navideñas. Todos los días parecían domingos. Podías encontrar personas a todas horas en sus calles, algo que en definitiva nunca habían tenido esa oportunidad de hacer. La comida tan rica como sus pupusas con ajo son mis favoritas, y el calor de las personas que te hacen sentir como si estuvieras en tu casa. Tienen un corazón tan noble que a pesar de lo que les tocó vivir a algunos, lo toman a manera de reflexión y siguen felices de ver un cambio en su país. No puedo esperar para regresar al Pulgarcito y la siguiente ocasión poder conocer más de todo lo turístico que hay por hacer aquí, y que en definitiva merece la pena conocerlo por todos, porque El Salvador no solo se trata de maras ni de pandillas, hay mucho más que podemos conocer.
Soy Víctor González.